Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sus comentarios, por sus críticas, por sus preguntas a los videos que hacemos semanalmente, donde intentamos analizar la situación y la coyuntura política en Venezuela. Como varias veces lo he explicado, el análisis no quiere decir que uno renuncie a tener una opinión o una posición sobre la coyuntura, pero el propósito de estos análisis que les presentamos a ustedes semanalmente es tratar de hacer un enfoque que permita entender lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué es importante? Porque en Venezuela hay una situación que no es normal, que no es típica, que en muchos casos yo diría que no se puede comparar con lo que pasa en otros países. Acá estamos en una situación en la cual hay una entidad que asume todo lo que son las cualidades de un Estado, pero es un Estado que no representa a la nación venezolana. Sin embargo, es el Estado que tiene el control de las Fuerzas Armadas, del Tribunal Supremo, del Consejo Electoral, y todo esto le permite a ese Estado o a ese grupo que dirige al Estado, que es el Estado chavista, disponer y decidir lo que es legal y lo que no es legal. En esas condiciones es muy difícil que respetando las reglas de juego del chavismo se pueda esperar un resultado distinto al que hemos visto en los últimos 25 años. Y esta es la razón, y esto lo explico, porque algunas veces las personas, las críticas que se nos hacen es desde el ángulo de bueno, ustedes lo que están haciendo es promover el pesimismo. Ahí está la candidatura de María Corina Machado, que representa una esperanza. El papel nuestro es tratar de entender si esa candidatura realmente es una esperanza viable o es otra ilusión. ¿Por qué podría ser otra ilusión? Bueno, porque enmarcada dentro del contexto institucional que ofrece el chavismo, las posibilidades, como lo hemos visto, como ustedes lo han visto, no es algo que yo me estoy inventando, son realmente muy limitadas. Y todo esto, la raíz de este problema que tenemos en Venezuela es porque el chavismo controla las reglas de juego, define lo que es legal y lo que no es legal. Que hoy día se está discutiendo si María Corina Machado puede ser o no puede ser la candidata, es una demostración, pero hay miles de otras evidencias que nos demuestran que efectivamente estamos en una situación que no es normal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se insiste en plantear una lucha que a todas luces es equivocada? Que no tienen la menor perspectiva, que no ha sido planteada ni siquiera como una manera de acumular fuerzas, de decir, bueno, por ejemplo, lo puedo citar como una referencia histórica, en los años 40, en una situación, no diríamos igual, pero muy similar, el Partido Acción Democrática se vio en la necesidad de postular una candidatura simbólica. Fue la candidatura del entonces escritor Rómulo Gallegos. Y era simbólica porque solamente el planteamiento político de presentar esta candidatura dejaba claro que había una tiranía, que habían condiciones prácticamente imposibles de vencer al gobierno o al régimen en ese momento, pero que era necesaria una candidatura para que fuese el vehículo de un mensaje político. Bueno, este no es el caso. Acá estamos frente a un grupo de personas que de verdad están convencidos que respetando las reglas del juego falaces, fraudulentas, estafadoras del régimen chavista, es posible ganarle al chavismo. Entonces esto nos parece que es un ejercicio de voluntarismo, de fantasía, y nuestro deber es que a la hora de hacer el análisis esto no se puede hacer a un lado. Pero es importante también significar, no estamos acá para decir, no es como algunas personas han señalado, que el régimen chavista está en su mejor momento. No, el régimen chavista tiene unas debilidades estructurales inherentes a uno de los componentes en los cuales se apoya, que son sus Fuerzas Armadas. El problema es que la situación no permite todavía que ese nivel de confrontación interno adquiera las dimensiones de una ruptura o de una fisura que sea lo suficientemente potente para, digamos, implosionar al régimen. Entonces, lo que queda es explorar formas de lucha que permitan acumular fuerzas, que permitan organizar a la gente y que no le abonen el esfuerzo a lo que nos parece que es un ejercicio de una fantasía infame.
Y esto es lo que ha pasado hasta este momento. Nadie puede dudar, y esto debe quedar claro. En las objeciones que le hemos hecho a la candidatura de María Corina Machado son objeciones eminentemente políticas, porque parecen desconocer el contexto en el cual se manejan. Entonces, mucha gente que la apoya a ella nos responde y nos critica y nos dice, bueno, es que ella tiene el apoyo del pueblo, el apoyo de la calle. De la misma manera, como hemos dicho que no se puede subestimar ni sobreestimar al régimen chavista, sino que hay que tratar de entender cuál es su tamaño real y sus debilidades reales, tampoco podemos subestimar los apoyos de quienes creen en la vía electoral y que mayoritariamente han salido a la calle a apoyar a María Corina Machado. El problema práctico que tenemos acá y que es a donde yo quiero plantear la inquietud, la preocupación para ustedes en el día de hoy, es cómo se logra que esos cientos de miles de personas que salen a la calle voluntariamente, sin presiones, que sin ninguna duda, cuando María Corina Machado visita cualquier pueblo de Venezuela, la cantidad de gente que sale espontáneamente, sin autobuses, eh, con la ilusión electoral que uno no comparte, pero que uno respeta porque es genuino, es gente que cree que esa es la vía. Esa gente que no fue llevada con autobuses ni le pagaron, a diferencia de las salidas nocturnas clandestinas, casi que saliendo de un bar de Nicolás Maduro. No estoy diciendo que salga de los bares, sino que sale como encapillado, escondido, bueno, donde hay, como lo vimos hace unos días en el estado Falcón, una concentración en una cancha con, habría allí unas 20 personas y Nicolás Maduro llega con 200 guardaespaldas. Esto es real, esto no se puede desestimar a la hora del análisis político. El problema que habría que resolver es cómo esas mayorías y esa gente que espontáneamente sigue y apoya la vía electoral que propone María Corina Machado, cómo eso se puede traducir en votos, cómo eso logra que al traducirse en votos sea respetado por un régimen que ha demostrado que no es que charlatanería, no es, digamos, retórica, no es amenaza, sino que ellos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer lo que sea, y esto quiere decir lo que sea, para atornillarse en el poder. Entonces, lo que hay que entender es que con las reglas del juego electoral del chavismo no basta tener la mayoría, no basta tener los votos. El mismo hecho que no le hayan permitido a María Corina Machado ser candidata, pues aquí no hay que ser una persona muy brillante para entender que si no la aceptan como candidata es porque efectivamente tienen temores de que gente que inclusive está con el chavismo, mesas electorales que, como ustedes saben, están inclusive en los cuarteles, bueno, se produzca una situación en la cual se evidencia, una vez más, se evidencia que hay una persona que le puede ganar abrumadoramente a Nicolás Maduro. Ahora, el problema para el régimen chavista no son los votos. El problema para los que estamos enfrentados al régimen chavista son los votos. Porque nosotros que sabemos que la mayoría, que el 90% de los venezolanos rechaza el chavismo, pues obviamente queremos unas elecciones transparentes. No son posibles, están negadas hoy en Venezuela. Ahora, lo que le preocupa al chavismo no es verse desnudo, no es un tema de pudor, de verse desnudo ante la comunidad internacional y que la gente diga, bueno, no tienen apoyo. No. El problema para el chavismo es que los votos que cuentan son los que integran las Fuerzas Armadas. Esos son los votos que valen porque son los votos, es una metáfora, ¿verdad? Son los votos que tienen las armas. Entonces, el problema grave para el chavismo es cómo sostenerse, cómo justificarse internamente ante sus propios grupos que operan y que interactúan en ese ecosistema criminal cuando es evidente que no tienen apoyo y cuando es evidente que hay otras personas dentro de ese ecosistema que consideran que tienen más fuerza y más influencia que el propio Nicolás Maduro. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que no se puede desligar una cosa de otra.
Hay unas situaciones que están conectadas unas con otras. El tema militar sigue siendo, en mi opinión, decisivo para lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses. Ahora, ¿cómo se resuelve esta coyuntura de tipo electoral? ¿Cómo se resuelve esta jugada en la cual nos quiere meter la fuerza la falsa oposición en una estrategia que es equivocada porque está mal planteada? Porque si ellos asumen que, por ejemplo, sería diferente decir, bueno, vamos a estas elecciones, pero vamos justamente a movilizar a la gente. Pero cuando se habla de que nadie nos va a sacar de la vía electoral, nos da la impresión de que es un metamensaje dirigido a que esa gente que está entusiasmada con la candidatura de María Corina Machado entienda que si hay un revés, si hay una mala noticia, si a ella no se le permite que se inscriba, si al candidato que se inscriba y aunque ella lo apoye, el gobierno le hace trampa, bueno, ir hasta el final por la ruta electoral es un metamensaje que significa que no hay que ir a la calle. Y quizás ese es un problema que, así como María Corina lo dijo en una entrevista hace unos días con un periodista, donde se le pregunta, bueno, pero es que, ¿qué va a pasar si llegado el día, el 25 de marzo, el régimen chavista dice, tú no te vas a inscribir? Y ella, con una gran honestidad, dice, bueno, entonces eso significa que el régimen habrá mandado a la porra los acuerdos de Barbados. Bueno, pero es que para el momento en que se hizo la entrevista, ya el régimen chavista había mandado a la porra el acuerdo de Barbados, porque ya Jorge Rodríguez ha dicho y ha reiterado que el acuerdo de Barbados es sustituido por el acuerdo de Caracas, que fue lo que ellos firmaron con el ala alacrán de la falsa oposición. Entonces, estamos en un juego donde se insiste en una vía electoral, pero esa vía electoral no conduce a lo que la gente quiere. No es el tema de que la gente quiera votar, que es como algunos analistas utilizan el cliché de decir que es que la gente está, los venezolanos quieren votar. No, los venezolanos no quieren votar, los venezolanos quieren sacar del poder al chavismo, eso es otra cosa. Por eso la gente, cuando no ve una resolución cierta, una viabilidad política, comienza a pensar en otras opciones. Y la opción que se sigue imponiendo por encima de toda la discusión política en Venezuela sigue siendo efectivamente para quienes pueden hacerlo, pues abandonar el país. Lo que nosotros queremos llamar la atención el día de hoy es que no existen los mecanismos institucionales para que esa opinión mayoritaria de venezolanos sea respetada. Que llegado el momento, y ahí podemos también tener una clave de por qué María Corina Machado anunció que se iba a inscribir el 21 y no el 25, es porque seguramente ella nos está dando la clave de que efectivamente están pensando en presentar a un candidato interino. Entonces, vemos cómo de una manera o de otra, a pesar de que se trata, se intenta, finalmente lo que se logra es hacer un esfuerzo que termina legitimando la farsa electoral del chavismo. ¿Por qué se legitima la farsa electoral? Porque a todos los intentos que hace la oposición, bueno, el chavismo le pone una traba. O sea, es evidente, es más que evidente que vamos a ir a una situación donde el resultado final está definitivamente está cantado. Pero ¿por qué se insiste en esta estrategia y no se usa esa energía, por ejemplo, de la gente que quiere votar, justamente como un elemento de movilización popular, de movilización ciudadana, de presión ciudadana? Porque eso sería, si es cierto lo que María Corina ha dicho. Ella hasta ahora ha negado la tesis del candidato interino. Hasta ahora, ella ha dicho que eso no puede ser y que no se debe discutir. Si ella sigue firme con esa tesis, eso significa que llegado el día 25, la gente que la apoya a ella, pues no va a tener un candidato y entonces se abrirían otras puertas para la presión política. Esta es una tesis que a algunos operadores políticos no les gusta porque dicen, no, eso sería regresar a las guarimbas, a la protesta. Bueno, es que la gente quiere sacar al chavismo y la gente quiere ir a la calle a sacar el chavismo. Por lo menos las personas que han mostrado interés en la vía electoral
han salido espontáneamente a acompañar a María Corina Machado, y yo creo que esta es una energía que no se debe desestimar. Y para, digamos, resumir mi planteamiento, yo creo que si al final lo que se presenta acá es una manera más de justificar a la farsa chavista. ¿Qué significa esto? Bueno, que si el 21 no le permiten a María Corina inscribirse, 3 o 4 días después, ella y la falsa oposición van a presentar a otro candidato y van a intentar que ese apoyo que ella tiene se le pueda endosar a otra persona. Yo creo que esto no solamente es un engaño, sino que esto no fortalece la tesis que ellos mismos están defendiendo. O sea, es evidente que la vía electoral en tiranía no conduce a ninguna parte. Lo más importante en este momento es que se pueda calibrar si efectivamente el intento de inscribir a María Corina Machado puede eventualmente convertirse en una gran bola de nieve que recobre masa crítica, que tenga fuerza en la calle y que sea uno de los elementos de presión, no solamente popular. No perdamos de vista que no es el pueblo solo en la calle en esta lucha, es cómo demostrar que esa inmensa fuerza ciudadana y popular que hay en la calle tiene un impacto donde realmente importa. ¿Dónde? En los cuarteles, con los comandantes de la SODI, con los comandantes de las redes, con los comandantes de batallones, porque esos son los pilares donde descansa el régimen chavista, y es la calle combinada con esa situación, con ese contexto militar, lo que en definitiva podría dar la combinación, la llave perfecta para sacar al chavismo del poder.